Buenos días y nada, y bienvenido aquí a la oficina de EY. Quería saludar en primer lugar a Sheila Ferrer, que es la coordinadora de la oficina de la bicicleta del Ministerio de Transporte. No te ha cogido muy lejos el trayecto. A Ignacio Isasa, por supuesto, a Íñigo Isasa, perdón, presidente de AMBE, a toda la Junta Directiva, asociados de AMBE, a Jesús Freire, secretario general de AMBE, y a Cofidis, ¿no?, que patrocina también este evento. También quiero saludar, por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo por streaming. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es agradecer, aparte de daros la bienvenida aquí a las oficinas de EY, agradecer a AMBE que por un año más, ya el quinto año, parece mentira, el quinto año que celebramos este evento, ¿no?, de presentar el informe de coyuntura de AMBE, y esperemos que lo hagamos otros 25 años más. Nosotros estamos encantados de que seamos anfitriones de vuestro informe y la verdad que os lo agradecemos mucho. Y también, bueno, pues expresar, ¿no?, mi satisfacción, como decía antes, porque el plan estratégico de la bicicleta, que se empezó a elaborar, ¿no?, pues en el año 2017, si no recuerdo mal, en la Dirección General de Tráfico. Fue una apuesta de la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues las circunstancias o quien sea o lo que sea ha querido que una profesional, una magnífica profesional de la DGT, como es Sheila, pues también se haga cargo de este importante paso, ¿no?, de coordinar todo lo referente a la bicicleta. Bueno, pues es un importante día porque va a presentar un informe donde vamos a hablar de cifras, de empleo, de tendencias. Esperemos que sean buenas cifras, esperemos que sean buenas noticias. Y yo, sin más, pues le paso la palabra a Ignacio, a Íñigo Isasa, para que nos dirija una palabra. Muchas gracias y un placer. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gregorio, son 5 años ya aquí que tenemos que agradecer, desde luego, a EY Mobility Center, pues la hospitalidad que nos brindáis año tras año, y cogemos el testigo y aceptamos otros 25 más con vosotros. También quería agradecer a Sheila Ferrer, como ha dicho Gregorio, es la coordinadora de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias también a nuestros aliados y asociados que están aquí presentes, algunos de ellos, y otros nos están viendo de forma telemática. Por supuestísimo, especial gracias a Cofidis, que también están con nosotros, es nuestro patrocinador principal, y sin ellos la realización de este informe pues, sería complicada. También quería dar las gracias a María González, que está ahí con el teléfono grabando. Es nuestra coordinadora de comunicación, a Jesús Freire, también con el teléfono en este momento, que es nuestro secretario general, y a Javier López en su nueva andadura pues, como responsable de los datos de AMBE y asesor de la asociación. Si recordáis, el año pasado comentamos que estábamos en un proceso de ajuste de un problema que tuvimos después de la pandemia, unas consecuencias que tuvimos, donde oferta y demanda en un primer momento teníamos una oferta que no era capaz de satisfacer la demanda. Después se produjo justo el cambio contrario, donde pasamos a una demanda pues que no era capaz la oferta de satisfacer y de que entrara en nuestro mercado todas las bicicletas que nosotros teníamos. Esto lo que produjo es pues un punto de equilibrio que no era el correcto. Ese punto de equilibrio el año pasado creíamos que estábamos llegando a él y, sin embargo, no fue lo que sucedió. Hemos estado todo este año pues con este ajuste. Ha sido más lento del que nosotros creíamos que se iba a producir, y esto ha creado en el sector cierta incertidumbre, cierta tensión. Pero, como te decía, creemos que ahora sí ya hemos llegado a ese punto de estabilidad, que ahora pues tenemos algo que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca, y es qué impactos puede tener en el sector pues las políticas arancelarias que Estados Unidos está poniendo. Tendremos que valorar e ir tomando pues, cada una de las empresas y desde la asociación pues, lo que consideremos que esto va a ser mejor para todos nosotros. Posteriormente, nuestro secretario general, Jesús, pues, entrará en profundidad con los datos del sector. Pero yo creo que en momentos como los que estamos viviendo, con esta incertidumbre que decía, con cierta tensión, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser positivos.
Tenemos un sector que afortunadamente, uno, es muy dinámico y dos, tiene continuos cambios. Y estos cambios yo creo que siempre son una oportunidad importante para todos nosotros para poder desarrollar nuevas áreas de negocio. Jesús, no quiero hacer un enorme spoiler, pero sí quiero dar algunos datos que yo creo que son importantes de estos datos que luego Jesús entrará en profundidad. Uno, si recordáis, hace 5 años de las primeras veces que presentamos aquí en EY, pues nos preocupó mucho la venta de bicicletas infantiles. Había descendido durante unos años de una forma importante. Los 2 últimos años la venta de bicicletas infantiles ha ido creciendo y yo creo que esto es un aspecto muy positivo. No olvidemos que al final esto es, digamos, que la base y la cantera de nuestro sector y de futuros usuarios. Gravel. Cuando empezaron las bicicletas gravel podía haber ciertas dudas de esto va a ser una moda pasajera, esto va a ser algo que llega y continúa. Yo creo que el gravel se ha consolidado, es algo que ha llegado para quedarse y ya se ha quedado. Otro aspecto también, pues yo creo que muy positivo. En los datos, como decía Jesús, luego profundizará, pero las bicicletas de carretera han sufrido un incremento importante. En cuanto a cifras de facturación, si nosotros tomamos como dato de origen o como una base los datos prepandemia, la facturación ha aumentado de forma significativa. También tenemos que tener en cuenta que algo que ha influido sobremanera para esta facturación más elevada son las bicicletas eléctricas, que como todos sabéis, el precio medio de una bicicleta eléctrica es muy superior al de una tradicional o muscular, que le llaman en algunos sitios. Y después, en cuanto al empleo que antes he mencionado, Gregorio, las cifras de empleo se están manteniendo. Tenemos más de 24.000 puestos directos, lo cual yo creo que es un buen indicador de nuestro sector. Y por último, ya finalizando, el año pasado os adelantamos algunos de los proyectos en los que AMBE estaba inmerso. Siempre digo que la labor que hace AMBE es una labor, en algunos casos, con unas metas muy cercanas y otros con unas metas lejanas. Hace un par de semanas se han aprobado por parte del Ministerio la propuesta que nosotros hicimos a una formación profesional de mecánica de bicicletas. Yo creo que es algo muy positivo y es algo que para el sector es bueno. Y es clara muestra de, uno, que a AMBE se escuchan, que somos muy tenidos en cuenta y, por otro lado, yo creo que esto pues va a ser bueno para la sostenibilidad de nuestro sector al tener obra de mano cualificada. Y, por último, las ayudas a las bicicletas eléctricas y cargo bikes. Hoy tenemos aquí a Sheila, que más adelante nos va a contar un poco, pero lo que decimos el año pasado lo anunciamos y ahora yo creo que podemos decir que es una realidad que en pocos meses la vamos a tener con nosotros. Y sin más, os dejo con Jesús, os dejo o también con Sheila también y nos vemos en un ratito. Gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, Íñigo, Gregorio, por esta bienvenida e introducción. Por supuesto, a todos los asistentes a esta jornada presencialmente, pero también a las más de 200 personas que nos estáis siguiendo desde vuestras oficinas, desde casa, o que estáis ahora mismo en movimiento y no podíais acompañarnos hoy. Hoy venimos a hablar sobre datos, sobre este informe del sector de la bicicleta. A este agradecimiento por acudir a esta convocatoria, tengo que volver a mencionar este apoyo fundamental al ciclismo que hace Cofidis a la hora de apoyarnos para tener un año más este informe del sector de la bicicleta, a EY, al equipo que ya ha mencionado Íñigo, pero también a las empresas asociadas y aliadas que apoyan nuestro trabajo y sobre todo también a estos centenares de puntos de venta que también han contribuido con sus datos a que podamos tener, me atrevo a decir, en estos casi 15 años, el informe del sector más completo, más detallado y siempre en este proceso de escucha intentamos que sea cada año mejor para, de alguna manera, responder a vuestras necesidades, ¿no? Un informe que es muy importante a la hora de la toma de decisiones de las empresas, pero que también es muy importante, y hoy
tenemos aquí con nosotros a responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del Ministerio de Industria, a la hora de, ante la Administración, hacer valer este peso específico del sector y todo el potencial que tiene el sector, las empresas y la bicicleta en nuestro país. No me quiero enrollar muchísimo más antes de compartir con vosotros estas principales cifras y me gustaría empezar, como cada año, con la facturación del sector. En el año 2024, el sector de la bicicleta en España facturó 2.315 millones de euros. Son 160 millones menos que en el año 2023. Es un 6,50% menos de facturación. Pero, como siempre, a la hora de hablar de facturación, y como bien mencionaba Íñigo en su introducción, me gustaría ponerlo en contexto. En ese contexto en el que, bueno, aquí podéis ver datos desde el año 2015 al 2024. Como sabéis, este informe se lleva publicando casi 15. De nuevo, el hecho de que llevemos 5 haciéndolo aquí en EY, os agradezco también el hecho de que ya formáis parte de la historia de la publicación de estos datos. Volviendo a este histórico en el que hemos, de alguna manera, aquí reflejado los últimos años, podemos ver, creo que, algunos datos que son muy significativos. El primero de ellos es que, como bien mencionaba el presidente, si comparamos los datos de 2024 con los de 2019, el año de referencia previo a la pandemia y en sí un año bastante positivo en facturación, estamos aún un 23,7% por encima en facturación como sector. Esto es un dato sin duda relevante. También en estos signos que de alguna manera intentamos identificar a través de este estudio, que es mucho más detallado y pormenorizado de lo que vamos a compartir hoy aquí con vosotros, que será un resumen, podemos ver que la facturación sigue en proceso de desaceleración, ¿no? Facturamos un 6,50% menos en el año 2024, pero si lo comparamos con 2023, donde la facturación se redujo un 8,79%, podemos ver que este ajuste empieza de alguna manera a alcanzar una cierta estabilización. Estabilización que, además, si miramos a los últimos datos, el último trimestre de 2024, y prestamos especial atención a lo que van a ser los datos que iremos recabando a principios de 2025, nos permitirán tener una imagen mucho más clara de en dónde estamos, dónde nos situamos. El otro dato, sin duda, hoy fundamental, es saber cuántas bicicletas se han vendido en España. Desde hace más de una década, en España se venden más de 1 millón de bicicletas al año. En el caso del año 2024, como podéis ver, la venta de bicicletas se ha reducido casi un 13%. Las unidades vendidas son 1.101.057 bicicletas en el último año. Y bueno, sin duda no es una cifra positiva, pero también, de nuevo, al igual que con la facturación, me gustaría ponerla en contexto. De nuevo, viendo los últimos 10 años, podemos ver que la cifra de bicicletas vendidas en el último año, 1,10 millones, se asemeja muchísimo a los años previos a la pandemia, ¿no? Hemos vuelto a una venta anual de bicicletas muy similar a la de ese periodo. Teniendo también en cuenta que durante un periodo de 3, casi 4 años, la venta de bicicletas ha estado muy por encima de la media. Es decir, tenemos 1 millón y medio de bicicletas que se han puesto en el mercado, que no esperábamos que se pusieran en el mercado. Como consecuencia, pues todas estas tensiones que mencionaba Íñigo respecto a los niveles de stock y a la gran respuesta que el sector ha tenido que dar a esta enorme demanda de mucha más gente en bici que quería moverse en bici más a menudo. Dentro de las bicicletas, desde hace muchos años, desde 2014, comenzamos a compartir con el sector una categoría o familia de bicicleta que, como sabéis, tiene un peso específico cada vez mayor dentro de nuestro sector. Muy importante desde el punto de vista de la industria por el valor añadido de estas bicicletas, pero muy importante también, como siempre decimos, por las nuevas demografías a las que atrae, tanto en el ámbito de la movilidad como también del ocio, del deporte o del cicloturismo. La bicicleta eléctrica es sin duda una gran aliada.
En el año 2024 se vendieron en España algo menos de 200.000 bicicletas eléctricas. Esto es una reducción de un 19% aproximadamente respecto al año anterior, que fue un año también de crecimiento, a pesar de ser un año de ajuste. Y es sin duda una cifra en la que podemos, de alguna manera, decir que podríamos preocuparnos, ¿no?, en el sentido de que es la primera vez en la serie histórica en la que se reduce la venta de bicicletas eléctricas. Pero una vez más me gustaría ponerlo en contexto. Si se vendieron 194.000 bicicletas eléctricas en España en 2024, si miramos de nuevo al año de referencia previo a la pandemia, al 2019, fueron 140.000. Es decir, se están vendiendo un 36% más de bicicletas eléctricas de las que se vendían antes de la pandemia. Y bueno, y si vamos a datos de 2014, se empezó vendiendo 14.000, 15.000 bicicletas eléctricas al año en España. Pero sin duda es una categoría o familia de bicicleta a la que haremos un seguimiento y además en esta apuesta que comentaba también Íñigo en la introducción y a la que yo hacía una breve referencia, desde AMB hemos decidido, como sabéis, hace unos años, hacer una gran inversión en la apuesta por los datos y por el informe del sector. Este año tendremos el informe más detallado que hemos tenido en la historia. La colaboración ha sido la mayor, porque también percibimos un deseo por parte de la industria de colaborar y de compartir datos. Y es muy importante estos cambios que estamos realizando, porque también metodológicamente hemos integrado de lleno, la bicicleta eléctrica dentro de las categorías de familia. La hemos dejado de tratar como algo raro o algo diferente, ¿no?, sino forman parte ya de la realidad y una importante realidad dentro del sector. Como decía Íñigo respecto al gravel, que originalmente las teníamos dentro de las bicicletas de carretera, ahora lo que estamos haciendo es integrar la bicicleta eléctrica dentro de las diferentes familias. Y de nuevo el histórico de venta de bicicletas, ¿no?, al que hacía referencia. Mientras que en unidades, en el año 2024, la bicicleta eléctrica fueron el 18% de las bicicletas vendidas en España, frente a las musculares o convencionales o como queramos llamarlas. Si miramos a la facturación, podemos ver que las bicicletas eléctricas ya representan casi un 40% de la facturación de bicicletas en el sector en España. Eso es un peso específico, obviamente, enormemente importante y todas las tendencias o los estudios, los forecasts que hay respecto al futuro indican que será cuestión de poco tiempo y esperemos que también las ayudas a la compra de bicicletas urbanas eléctricas y cargo bikes contribuyan a este cambio. Un cambio que, como decía, no es solo bueno para el sector, es bueno para la sociedad, de cara a que mucha más gente que encontraba, por así decirlo, alguna excusa para ir en bici, deje de tenerla, ¿no?, porque la bicicleta eléctrica ofrece esas prestaciones adicionales. Aquí tenéis una tabla que es diferente a lo que hemos presentado respecto a años anteriores, porque ya dentro de carretera, montaña, gravel, movilidad, el concepto de movilidad, que es más amplio que una simple bicicleta urbana o las bicicletas infantiles, podéis ver que ya integramos tanto bicicletas convencionales como eléctricas, o musculares y eléctricas, dentro de cada categoría, lo que nos permite realmente conocer el peso específico, tanto en unidades como en valor, de estas diferentes familias de bicis. Aquí ya algo que adelantaba Íñigo, el hecho de que la bicicleta infantil sea la bicicleta más vendida en España en 2024, desbancando a la bicicleta de montaña, que ha sido tradicionalmente la más vendida. Pero si vemos en términos de valor, podéis ver que tanto la montaña como la carretera prácticamente copan el 80%, ¿no?, de las bicicletas vendidas. Bicicletas más ligadas al ocio, al deporte, a la competición, pero que también en España, como sabéis, la bicicleta de montaña ha sido siempre la bicicleta reina. En ese sentido, lo he mencionado en otros eventos, pero me gusta mencionarlo, cuando se hacen encuestas, y aquí tenemos a la secretaria general de la red Bici, ese barómetro de la bicicleta u otras asociaciones locales indican que los carriles bicis no solo están llenos de gente en bicis urbanas, mucha gente va al trabajo o va a la universidad en una bici de montaña, en una bici gravel, en una bici fixie, que no tiene por qué encajar perfectamente, ¿no?, en la idea que tenemos de movilidad urbana.
El gravel, que mencionaba Íñigo, con un crecimiento significativo este año, con un 25% de crecimiento. La movilidad, que ahora entraremos más en detalle, pero bueno, aquí queríamos ofreceros un resumen. Obviamente tenemos un nivel de detalle en el informe muchísimo mayor, pero queríamos compartir un poco cuál era la foto respecto a la familia y la venta de bicicletas en valor y en unidades. El precio medio. Todos los años miramos muy de cerca la evolución de este precio medio de la bicicleta vendida en España. Aquí podéis ver también un histórico. Desde el año 2019, donde el precio medio de la bicicleta vendida en España fue 704 euros. Eso es con IVA, es sell-out, es la venta al público final. Al año 2024, con 1.167, sin duda ha habido un aumento significativo. De hecho, del año 2023 a 2024, en este informe, se refleja un crecimiento de precio medio del 4,6 frente a la reducción del precio que tuvimos en 2023, algo cercana al 0,5%, 0,4% exactamente. Y de nuevo es importante poner esta información en contexto, porque cualquiera que lo vea diga, wow, qué incremento de precio. Pero el incremento de precio va ligado exactamente a esta última parte, ¿no?, de la diapositiva, en la que podéis ver que desde 2019 a 2024 lo que ha habido es una gran irrupción de la bicicleta eléctrica en términos de facturación. Y eso, sin duda, de alguna manera tergiversa o cambia, ¿no?, ese precio medio, dado que son bicicletas con un precio medio más elevado. Respecto al precio medio de las bicicletas eléctricas, de nuevo en el informe viene un detalle mucho mayor. Este año se sitúa en torno a los 2.550 euros, el precio de una bicicleta eléctrica vendida en España. Es muy similar al del año anterior, es decir, de nuevo hablando de estabilización, forma parte de este ajuste y de esta estabilización, y muy lejos de ese pico que tuvimos justo en el desconfinamiento, donde el precio medio de la bicicleta eléctrica en España rozó los 3.000 euros, fue más de 2.900 euros. Por tanto, bueno, un precio medio actualmente en 2024 de 2.500 euros de la bicicleta eléctrica vendida en nuestro país. Y aquí, de nuevo, pues hablando de esa media que compartíamos con vosotros y por categorías de bicicletas, de nuevo plenamente integrada, eléctrica y convencional o muscular, la bicicleta con un precio medio mayor en España, vendida en España, fue la de carretera, con 1.724 euros, seguido de la bicicleta de montaña con 1.064. Aquí los volúmenes importan mucho, en el sentido también de que la bicicleta de carretera, pues hay menos presencia de bicicleta eléctrica dentro de esta familia, y sin embargo en la bicicleta de montaña, al ser tan popular, hay varios aspectos que son relevantes destacar. El hecho de que una bicicleta de montaña puede tener de un precio muy bajo en una convencional a un precio muy alto, y el hecho también de que hay un peso importante de venta de bicicletas eléctricas dentro de esta categoría de bicicletas de montaña. Y en el otro extremo podéis ver, aquí están separadas, movilidad y trekking y paseo. El precio más económico sería por ahora, aunque eso ha ido cambiando de manera muy importante en los países de nuestro entorno, las bicicletas destinadas a la movilidad. Ahí también cabe destacar que dentro de movilidad están las cargo bikes. Por ahora son pocas en unidades, pero muy altas en precio medio. Ese puede ser uno de los elementos que haya hecho que el precio medio de una bicicleta destinada a la movilidad en otros países de nuestro entorno, por el auge de la cargo bike, que es en más de un 90% de unidades son bicicletas eléctricas, haya tenido como consecuencia un aumento muy importante de ese precio medio. Y ahora me gustaría simplemente entrar en detalles de tipos de bicicleta y la situación. Uno de los datos más significativos de este estudio, y sin duda uno de los que no son positivos, es el hecho de que, al igual que decíamos que la bicicleta infantil se mantiene como en esos 360.000 unidades vendidas, muy parecida a la del año pasado, hay una corrección muy importante en venta de bicicletas de montaña. Se vendió en España en 2024 un 29% menos de bicicletas de montaña del el año anterior. Estamos hablando de que pasamos de una cifra de 501.000 bicicletas de montañas vendidas en 2023 a algo más de 352.000 en 2024. Aún así, es el 31,98% en unidades. Y como podéis ver antes,
en facturación son más del 50%. Esto es sin duda un dato al que tenemos que seguir de cerca. Existen muchos condicionantes, pero también hay uno importante que desde el sector defendemos, es el hecho de que muchas veces hay, de alguna manera, falta de claridad a la hora de conocer la posibilidad de acceder al monte con tu bicicleta de montaña y, sobre todo, algo peor que eso, que es el hecho de que depende de dónde estés, las reglas son unas o son otras. Bueno, creemos que la bicicleta de montaña es una gran manera de contribuir a que la gente acceda al monte de manera más sostenible, sin ir en su vehículo propio, una forma de tener también a las personas en contacto con la naturaleza y, además, en muchos casos con efectos muy positivos como mantener abiertos caminos que, si no, se volverían a perder por la pérdida de economía rural y local, como la pérdida del ganado, etcétera, y que nos permite, además, pues, cuestiones interesantes como estamos colaborando, de hecho, con algunas asociaciones que trabajan en la protección del monte para el acceso a la hora de gestionar este monte para evitar estos fuegos que nos acompañan todos los veranos, desgraciadamente. Por otro lado, también, y de nuevo empezando un poco por los datos que no son positivos en este año 2024, es la venta de bicicletas de movilidad. Dentro de movilidad hemos incluido eléctricas y convencionales, como ya vamos a hacer siempre, urbanas, plegables, de paseo, cargo bikes. En el año 2024 se vendieron en España más de 135.000. Es el 12,27% de las unidades, es menos, como veis, en facturación por su precio medio, pero aquí cabe destacar aumentos significativos y también por resaltar algo positivo. Aunque la venta de bicicletas cargo bikes, ¿no?, para la logística personal y también profesional están en aumento, un 15% más de ventas que el año anterior, y en su inmensa mayoría se trata de bicicletas de pedaleo eléctrico asistido, bicicletas eléctricas. Sí que esto es una corrección del 35%, es decir, se vendieron en 2024 un 35% menos de bicicletas destinadas a la movilidad que en el año 2023. Esto no es un dato positivo, pero, de nuevo, si vemos el histórico, el año 2022 fue el mejor de la historia en venta de bicicleta urbana. El 2023 ya sufrió una corrección importante y en 2024 volvemos a tener esta corrección. Y aquí es donde, obviamente, tenemos que lanzar un guante y trabajar la industria, los consumidores y también, por supuesto, las administraciones públicas en que se den las condiciones necesarias para que vivas donde vivas en España, en Madrid, en Valencia o en un pueblo, en una localidad media, puedas disfrutar de carriles bici segregados y seguros que permitan a cualquier persona de cualquier edad, con cualquier condición física, disfrutar de poder usar la bicicleta. Y ahí, sin duda, nos queda mucho por hacer. Igual que los aparcamientos seguros o, por supuesto, políticas que se pueden aplicar de forma mucho más rápida, de incentivo de esa demanda y de esa inquietud ciudadana que quiere respuestas ante una movilidad más saludable, como son las ayudas a la compra de bicicletas o una fiscalidad más verde. En el ámbito de la fiscalidad, Íñigo ya hablaba de los proyectos en los que estamos trabajando. En el mes de junio publicaremos un estudio sobre fiscalidad y bicicleta y os puedo avanzar que hay medidas que son realmente cuestión de que el próximo Consejo de Ministros las incluya, como pueda ser la degravación fiscal por la compra de una bicicleta eléctrica. Es decir, estamos en periodo de declaración de la renta y quien se haya comprado un coche eléctrico sabe que podrá desgravárselo. Sin embargo, si te has comprado una bicicleta eléctrica, no. Pues obviamente eso es una injusticia, no tiene sentido desde un punto de vista ni económico, ni social, ni medioambiental, y vamos a hacer todo lo posible para que en el menor periodo de tiempo eso sea un cambio que se asuma. Hay otras de más medio largo plazo relacionadas con el IVA y otro tipo de incentivos y que también, sin duda, vamos a trabajar para conseguir que esta movilidad en bicicleta sea una realidad en toda España, vivas donde vivas y seas como seas. También la bicicleta de carretera, que aquí entramos en el área de muy buenas noticias. Si en el año 2023 se vendieron en España casi 100.000 bicicletas de carretera, en el año 2024 se han vendido 185.000. Es un dato positivo, sorprendente y muy bueno. Y si bien en otros ámbitos hemos denotado cierta preocupación, aquí sin duda refleja un dato positivo dentro de este informe.
No son bicis de carretera porque, como ya sabéis, tienen su propia categoría y las tratamos de manera totalmente diferente en el informe, pero aquí también mencionar las más de 65.000, casi 70.000 bicicletas de gravel vendidas en el año 2024. Y respecto al gravel y a otras categorías de bicicleta, porque viendo la disminución de casi un 20% en venta de bicicleta eléctrica, podría parecer que se dejan de vender bicicletas eléctricas en todas las categorías o se disminuye las ventas, pero ese no es el caso. Tanto en cargo bikes como en bicicletas urbanas como en bicicletas de gravel aumenta la venta de bicicletas eléctricas, también lo hace en carretera. Es decir, es la montaña la que ha, de alguna manera, hecho que se reduzca significativamente la bici de montaña, la venta de bicicletas eléctricas. Y destacar el gravel, porque más que se duplica la venta de bicicletas eléctricas de gravel, y creo que esto es un dato interesante que puede ser también interesante para el sector estudiar más en detalle en este informe que vamos a compartir con vosotros. Las ventas de bicicletas infantiles, ya lo hemos mencionado varias veces durante la presentación. El año pasado en 2023 se vendieron 362.000, 360.000 este año. Esta estabilidad nos da también una esperanza en el hecho de que la bicicleta sigue formando parte de la cultura de los más peques, de la cultura de este país, y que prácticamente creo que la DGT, y Gregorio a lo mejor me puede corregir, dice que más del 90% de los españoles saben montar en bicicleta. Eso ofrece a la bicicleta una accesibilidad prácticamente universal, ¿no? Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, puede. Y es un dato también a celebrar, son casi 1 de cada 3 bicicletas vendidas en unidades en nuestro país. Y hablamos de bicicletas y de bicicletas y de bicicletas porque hablamos de ciclismo y la bicicleta obviamente juega un papel muy importante, pero no debemos olvidar, y creo que en AMBE es muy importante. Muchas veces cuando nos presentan dicen la Asociación de Marcas de Bicicletas de España. Somos la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, es decir, es más que simplemente las marcas de bicis. Dentro de la asociación tenemos empresas de textil, de zapatillas, empresas distribuidoras que distribuyen todo tipo de equipamiento, pero también componentes, fabricantes y distribuidores. Y cabe destacar, ¿no?, que dentro de la facturación global del sector, en el año 2024, si bien las bicicletas son un 56%, que es muy importante, el equipamiento es el otro 44%. Estamos hablando de 1.029 millones de euros de facturación en equipamiento, ese 44%, y ahora me gustaría también entrar un poquito, dar unas pinceladas muy rápidas sobre estos datos de equipamiento que en el informe se desarrollan de manera mucho más detallada. Aquí tenemos 3 datos. Lamento que, al igual que en esta presentación el año pasado, estos datos vuelven a ser en negativo. La venta de textil, aunque en términos de volumen es muy relevante, se redujo un 7,8%, en zapatillas un 8,8% y en cascos un 7,4%. Y igual que hablábamos de ajuste y de una vuelta a una nueva situación de normalización en el ámbito de la bici, parece ser que en el ámbito del equipamiento vamos aún un poco más lento. Y sobre todo a la hora de compararlo con los datos de 2023, donde estos datos eran algo ligeramente más positivos. Es decir, continúa este proceso de corrección y ajuste importante. En el estudio, además, este año no solo ofrecemos los datos y tablas, sino también un análisis cualitativo de las posibles razones, y creo que es muy interesante para todas las empresas que habéis colaborado y lo recibís de manera completa, echar un vistazo a todas estas cuestiones que pueden ser relevantes para vuestra empresa. También, y un poco por ofrecer un dato que es importante, hablábamos del empleo, ¿no?, de este empleo del sector, que son más de 24.000 personas, y la inmensa mayoría, o una gran mayoría, está empleada en puntos de venta y reparación. Durante muchos años hemos estado en torno a los 3.000 puntos de venta y talleres en España. En el año 2024 se redujo un 3,4%. Esto calcula, es decir, los que abren y los que cierran, es el resultado de ese cálculo. Es un 3,4% menos. En el estudio, además, tenéis información de distribución por diferentes comunidades autónomas, etcétera, pero queríamos hacer referencia a este dato global porque es importante. De nuevo, aquí agradecer el hecho de que hayamos tenido centenares de puntos de venta
que entienden la importancia de estos datos en su toma de decisiones y han colaborado con sus datos para la elaboración de este estudio. Y por ir cerrando, y también con un dato positivo, de hecho tenemos en el público aquí presencialmente a uno de los responsables, si no el responsable del Ministerio de Industria sobre producción y estadística de vehículos en España. En el año 2024 se produjeron en España 309.900 bicicletas. Es casi un 3% más que las producidas en 2023. Son 240,1 millones de euros de facturación, un poquito menos que el año pasado, lo que quiere decir que el precio medio de la bicicleta producida en España fue algo menor y se trata del cuarto mejor año de la serie histórica. Es decir, llevamos en los últimos 4 años los mejores años de facturación en producción de bicicletas en nuestro país. Aquí quería destacar también que, al igual que nuestros datos de ventas van muy en la línea del resto de países europeos, se ha reducido la facturación en Alemania un 10%, en Holanda, Países Bajos, un 4%. En el caso de España estamos en ese 6,5%. Aquí sí que somos un poco un rara avis en el sentido de este mantenimiento de la producción, lo que también refleja el gran potencial que tiene España para ser un país manufacturero de bicicletas y también, por supuesto, componentes y equipamiento para bicis. Puesto en contexto, ahí veis los últimos 4 años con estos mejores datos de la historia, desde ese pico de 255,8 millones en 2022 y si lo comparamos con 2019, que fue en sí un año bueno de crecimiento, 123,5 millones de euros, estamos prácticamente aún duplicando el nivel de facturación en producción de bicicletas en nuestro país. Esto es todo respecto a este resumen del informe del sector, pero cuando digo esto es todo, esto es parte del informe público que además todo el sector va a recibir a través de nuestros boletines, redes y a través de las noticias que publicamos. Pero quería hacer hincapié en el hecho de que aquellas empresas que colaboran aportando datos y aquellas empresas que forman parte de la asociación van a recibir hoy mismo su informe, un informe muy completo de casi 150 páginas, con todos los datos sell-in, sell-out, informe personalizado por empresa para ver cuál es vuestro posicionamiento como ranking dentro del sector en las diferentes familias y por primera vez, es algo nuevo, un barómetro del sector. A partir de ahora no vamos a tener que esperar a cada mes de abril para conocer la temperatura del sector o estos datos muy concretos, sino que vamos a tener la posibilidad de, trabajando todos juntos, ofrecer al sector datos muy relevantes sobre stock y otras cuestiones que sean relevantes para la industria en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y me gustaría ahora dar la palabra a Sheila Ferrer, coordinadora de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gracias. Solo en España. Bueno, buenas tardes, creo que son ya. Gracias por la invitación al evento. Respecto a los datos de la bici, he tenido ocasión de comprobar que es el quinto año consecutivo en el que el número de ventas de bicicletas supera el número de vehículos de turismos nuevos, de turismos matriculados, de coches matriculados. Esto venía sucediendo desde el 20 al 23 y se repite este año porque he anotado 1,1 millones de bicicletas vendidas frente a 1,02 millones de turismos vendidos, así que creo que es un buen dato. También he podido comprobar ahora mismo que el número de vehículos de bicicletas eléctricas también es superior al número de turismos eléctricos, así que creo que se mantiene esta tendencia positiva frente a los datos de facturación, etcétera, que creo que es un buen indicador en relación con el avance en la movilidad sostenible. Y bueno, reflexionando estos días respecto al tema de la bicicleta, pensaba que la bicicleta tiene... Puesto, ¿no? Vale, fenomenal.
Pensaba que la bicicleta tiene características que admiro profundamente en las personas y al menos voy a destacar 3, que tienen que ver con su ética, su sencillez y su honestidad. Bueno, al final son transparentes, muy transparentes, no esconden nada. Y es curioso que como quienes eligen desplazarse en bicicleta, parece también compartir estas cualidades con su medio de transporte. Es por ello que apostar por las políticas que fomenten el uso de la bici también no es solo una cuestión práctica, sino que también está promoviendo unos valores concretos en la sociedad como sostenibilidad, inclusividad, etc. Por otra parte, bueno, es claro que la bicicleta está en la agenda pública, en la agenda política española y europea, que se está realizando una apuesta clara por la movilidad sostenible y por el uso de la bici. A nivel de la Unión Europea, en el caso de la Comisión Europea, mediante la Declaración Europea de la Bicicleta, que tiene el apoyo de este ministerio, también se ha conformado muy recientemente como un foro de puntos de contacto nacionales para los temas de la bici, que ha empezado a reunirse con cierta periodicidad y es una especie de foro de intercambio de buenas prácticas en términos de políticas de la bici, y también persigue este foro realizar un seguimiento de los avances en la aplicación de esta declaración europea. Y en el caso de España, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está liderando las políticas de impulso de la bici a través principalmente de la Estrategia Estatal por la Bicicleta, esperemos la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que hay sobre la mesa, y bueno, las ayudas al fomento al fomento del uso de la bici que se van a se están impulsando este año y que desarrollaré a continuación un poquito más. Entonces, ya entrando puramente en el marco español, la Estrategia Estatal por la Bicicleta es la principal hoja de ruta con las políticas para fomentar el uso de este medio de transporte entre el año 2021 y 2026, y entre los objetivos, el objetivo principal es promover el uso de la bici en todos sus ámbitos: movilidad, ocio, deporte, turismo y empresa. Aquí, como anécdota, quiero comentar que tuve la ocasión de participar en los primeros pasos cuando se estaba gestando la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Allá en el año 2017 yo prácticamente estaba incorporada al sector público, a la Dirección General de Tráfico, y solicité participar en esto, así que me integraron en los grupos de trabajo y ahora tengo la fortuna en esta fase final de la estrategia de estar coordinando esta oficina de la bicicleta. Así que bueno, me siento afortunada por ello. Y bueno, y a continuación ya voy a entrar en las líneas de trabajo que hay previstas este año por parte del Ministerio para fomentar la movilidad cotidiana. En primer lugar, me referiré a las ayudas que hay previstas, las ayudas a la compra de bicicletas eléctricas. Bueno, son ciclos de pedales con pedaleo asistido, pero me refiero en adelante ciclos eléctricos. Hay previstos 20 millones de euros para este fin, 15 millones de euros para ciudadanos, 5 millones para empresas, personas físicas y jurídicas. En este momento, la orden de base con las condiciones específicas está en revisión tras el trámite de audiencia pública, así que bueno, no voy a entrar en esos detalles que podrían cambiar, pero preliminarmente bueno, os adelantaré que hay previstas 5 líneas de ayudas, 3 para ciudadanos y una línea para empresas. Las previstas para ciudadanos, una relativa a la venta de ayudas para las bicicletas eléctricas, otra para ciclos de carga eléctricos, otra para bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de ruedas. Y en relación con las empresas hay prevista una línea con ciclos de carga eléctricos. ¿Cuánto van a ser las ayudas? Bueno, va a ser un porcentaje sobre el precio de adquisición, hasta un máximo de ayuda según el tipo de ciclo. No voy a entrar en esos detalles porque podrían cambiar y están ahora mismo en revisión. Respecto al cronograma estimado de estas ayudas, se prevé que la orden de bases y el procedimiento de selección de las entidades adheridas, que se tendrán que adherir a la convocatoria para poder participar, se estima que esto se produzca en el mes de julio, esa publicación de orden de bases. Las empresas adheridas podrán remitir sus solicitudes entre julio y finales de septiembre.
La convocatoria de ayudas parece ser que ya nos iremos al mes de agosto y hasta finales de octubre se podrán solicitar estas ayudas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues las empresas que se quieran adherir a la convocatoria tendrán que hacerlo a través de una plataforma habilitada para este fin. La compra de las bicicletas se tendrá que producir a través de estas entidades adheridas y la solicitud de ayuda se llevará a cabo mediante una plataforma que también se habilite al efecto. Otra de las líneas de ayudas tiene que ver son 20 millones de euros para fomentar los sistemas públicos de préstamo de bicicletas. Son 10 millones de euros, por una parte, de ayudas a entidades locales o supramunicipales que prestan servicios públicos de préstamo de bicis. Ahora mismo ya ha abierto una convocatoria hasta el 30 de abril para presentar esas solicitudes. El descuento va a ser de hasta el 30% en el precio de los abonos, condicionado a que las entidades locales financien hasta un 20% adicional. Aquí un poco con las entidades locales que quieran adherirse a esta convocatoria tienen que obligatoriamente disponer de una zona de bajas emisiones implantada o adquirir tener el compromiso de implantarla durante este año 2025. Y después hay otros 10 millones de euros en ayudas para implantar o ampliar los servicios públicos de préstamo de bicicletas. Y también tenemos previsto publicar una guía con recomendaciones a entidades locales para el dimensionamiento de los sistemas públicos de préstamo de este tipo de servicios. Otras actuaciones también destinadas o con el fin de promover o fomentar la movilidad cotidiana, en este caso desde el punto de vista de la construcción de infraestructura ciclista o mejora de la existente, pues tienen que ver con actuaciones, líneas de trabajo de la Dirección General de Carreteras en relación con la humanización de travesías. Aquí se han destinado 105 millones de euros para que la red de carreteras del Estado pues, se transformen en entornos más accesibles, inclusivos, sostenibles, seguros. Estas actuaciones están en ejecución y tienen que finalizar antes del fin de este año. Después también hay otra serie de actuaciones previstas en esta red de carreteras del Estado, más dirigida a construir carriles bici segregados. Se han identificado alrededor de 100 actuaciones ahora mismo y se han conseguido fondos FEDER para 12 proyectos y ahora mismo se está intentando obtener financiación para el resto de actuaciones. Dentro por otra parte, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay una línea de trabajo que tiene que ver con la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte urbano. Aquí se han concedido un total de 1.500 millones de euros, de los cuales 159 millones de euros se han destinado a la construcción y mejora de vías ciclistas y 70 millones a sistemas públicos de bici compartida. Tanto a nuevas actuaciones o mejoras o ampliaciones de las existentes. Y también en noviembre de este año pasado se concedieron ayudas a municipios de menos de 50.000 habitantes para construir infraestructura ciclista. Han sido 4,7 millones de euros en esta línea, 10 municipios subvencionados, un total de 21 kilómetros nuevos de vías ciclistas y 22 aparcamientos cerrados. Y bueno, ya voy a intentar ir relativamente rápido. Respecto al ciclismo deportivo también se están llevando a cabo algunas actuaciones. No voy a entrar en este momento en este detalle. Respecto al cicloturismo destacaré 2 líneas de trabajo principales. Una, el desarrollo de una página web con las principales rutas de cicloturismo del país que se va a denominar Spain by Bike. Es un trabajo que se lleva realizando desde el año 2001 con las principales promotoras que nos han ido trasladando las rutas cicloturistas que quieren poner en valor y que se van a incluir en este visor y que incluye no solamente rutas o etapas cicloturistas, sino también grandes itinerarios de hasta 600 kilómetros de longitud, a espacios o centros BTT y puertos de montaña. Está previsto que esta web se publique pronto.
Y hay otro proyecto en marcha para poner en servicio una gran ruta cicloturista de calidad. Aquí, inspirándonos en la iniciativa del Camino de Santiago, este proyecto, uno de los primeros pasos ha sido identificar cuáles son los estándares de calidad que queremos que reúna una gran ruta cicloturista y a continuación vamos a ver en qué medida una serie de grandes itinerarios cicloturistas reúnen estos requisitos. Se seleccionará al menos una ruta y se tratará de poner en funcionamiento la misma bajo estos criterios de calidad que se han identificado. Y bueno, ya finalizando, también se está llevando a cabo, se está trabajando en el ámbito de la intermodalidad bici-tren. Se está desarrollando un Real Decreto con criterios obligatorios para regular el número mínimo de plazas que tienen que tener los trenes, número mínimo de bicis en trenes, que no sé si lo he comentado, y también las plazas de aparcamiento de bicicletas en estaciones de tren. Esto será de aplicación para operadoras ferroviarias, de aplicación obligatoria para operadoras ferroviarias y también para administradores de estaciones ferroviarias de la red ferroviaria de interés general, respectivamente. Otros ministerios también están llevando otras líneas de trabajo que citaré muy sucintamente. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, está llevando a cabo acciones de formación ciclista para profesorado o docentes. También se está tramitando el Reglamento General de Circulación en varias cuestiones. El Ministerio de Industria y Turismo también ha concedido subvenciones con fondos Next Generation para el proyecto denominado Experiencias Turismo España, donde se han financiado distintos proyectos relativos al tema del cicloturismo. El Ministerio de Educación también está llevando a cabo acciones. Se incorporó en el currículum escolar los contenidos sobre movilidad segura y sostenible, principalmente a través de la educación la asignatura de educación física. Y se está actualmente trabajando, ya para ahora sí cerrando, se está también trabajando en la próxima estrategia estatal por la bicicleta, que será la segunda de nuestro país. Se ha lanzado una consulta pública que finalizó este lunes y ahora se está pensando en cómo concebir, cómo elaborar esa estrategia y se prevé que en este primer semestre de 2026 se empiecen a convocar estos grupos de trabajo y se desarrollen las labores de elaboración de la estrategia estatal por la bici como tal. Y bueno, en conjunto se está trabajando de manera decidida hacia el incremento de la movilidad ciclista en nuestro país. Es una apuesta clara por una mejor calidad del aire en nuestras ciudades, por una mejor convivencia, salud física, mental, bienestar de las personas y también por otros modelos de turismo más sostenibles. Y bueno, simplemente daros las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis formular. Gracias. Bueno, Jesús, Sheila, gracias por vuestra intervención. Estamos ya casi fuera de tiempo y contaros, en la última asamblea que celebró AMBE hace unas semanas, la Junta Directiva sigue en un proceso de renovación, 2 empresas salieron y otras 2 empresas entraron. Pues digamos que a los salientes muchas gracias por el trabajo realizado y a los entrantes el trabajo que vais a realizar, que no va a ser poco. AMBE sigue creciendo. Desde la última presentación de datos del año pasado, 13 nuevas empresas han entrado como asociados y 11 como aliados. Yo creo que esto es un claro refrendo a que estamos haciendo un buen trabajo y lo que dijimos el año pasado, a empeño y ganas nadie nos va a ganar y vamos a seguir en el puerto subiendo por muy largo que sea y por mucho desnivel que éste tenga. Al final nuestra intención es coronarlo. Tiempo vamos a tener y ganas, desde luego, todas. Y Jesús ha mencionado hace un momento un informe que estamos elaborando con la Universidad de Barcelona, que vamos a presentar próximamente, con ayudas fiscales
que una vez más nosotros vamos a solicitar, nos vamos a reunir con nuestros políticos y ellos van a tener que decidir. Pero esto es un puerto que llevamos viviendo desde hace muchos años. No vamos a cejar en nuestro empeño y reíros del Angliru comparado con este. Y sin más, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro apoyo y sobre todo este día a día que nosotros nos sentimos muy arropados con todos vosotros. Gregorio, esperemos veros el próximo año y los próximos 15 más. Y sin más, lo dicho, gracias a todos y nos vemos el próximo año.